Otra película más que desde este jueves puebla las carteleras del Cine Gomón y procedente de su participación en el Bafisi, llega Una casa con dos perros, dirigida por Matías Ferreira, y está con nosotros aquí en piso para hablar sobre su película, el director, Matías. Un gusto saludarte, Matías. Bienvenido a Cinefilia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, una película muy intensa, si podemos empezar a bucear un poco, ¿no? En el concepto. ¿Por qué se te ocurrió situarla en el 2001? Bueno, vos sabés que el contexto de la crisis del 2001 entró a jugar una vez ya avanzado un poco el proceso, o comenzado el proceso de escritura, cuando yo empiezo a hacer un ejercicio de memoria con la certeza quizás de que en mi propia experiencia familiar y en mi propia infancia podía encontrar algunos elementos que me permitieran profundizar más en lo que quería decir. Y bueno, yo fui un niño en el 2001, tenía 11 años, y entonces inevitablemente recuperar esas memorias familiares también fue recuperar una memoria social colectiva que fue la crisis, y cómo también eso afectó al funcionamiento de mi familia, de la vida de toda la casa. Eh, Ahí es donde entra el contexto, pero yo me propuse en ese momento, primero que no sea solo un contexto, sino que se empezara como a filtrar en la trama dramática de la película, y por otro lado construir una representación de esa crisis desde una mirada como la viví yo, ¿no? Y la vivimos muchos desde un barrio obrero de la ciudad de Córdoba, del sur de la ciudad de Córdoba, que un poco no es, o está un poquito alejada de esas imágenes en las que se cristalizaron a través de los medios sobre la crisis del 2001, y que fueron transmitidas por televisión y de las que se habla mucho, sino más bien pensar la crisis o abordarla desde una mirada un poco más doméstica, si se quiere, y desde el interior o el corazón de una familia y de los vínculos. Entonces, bueno, lo que tenía que hacer era entrar a esa casa y empezar desde ahí, ¿no? Como Ok. contar. Hay algo, es interesante esto que decís, lo de que filtre, porque de alguna manera hay hendiduras, hay rajaduras, hay Sí. cosas en esa casa que hace que entonces sí el afuera venga. Las decisiones del afuera hacen que la familia tenga que tomar otras decisiones, pero a la vez hay algo ahí en ese lugar endogámico y encerrado en el que las cosas se van complicando mucho. Sí, sí, claro. Bueno, la experiencia de que la familia vuelva a vivir a la casa de la abuela fue una experiencia personal. De alguna manera fue el punto de partida. Eso sí es bastante autorreferencial, pero digo, sin querer también terminó siendo la experiencia de muchas otras familias. Y después, conversando con amigos, conocidos, a muchos les pasó lo mismo, tener que volver a la casa de algún pariente o amontonarse en algún lado, ¿no? Para ahorrar, para no pagar alquiler y esas Ujú. cosas. Y entonces, de pronto, cuando uno piensa en una casa que está pensada para 4 personas o construida para 4 personas, pero de repente son 7, 8, ese amontonamiento, ese encierro es algo inevitable, ¿no? Claro. Entonces, para mí, un poco ese fue también un concepto con el cual trabajar, esa idea de la opresión, de estar como amontonado, de la ausencia, de la imposibilidad de la intimidad. Y a partir de esa obstrucción pensar, bueno, entonces, ¿cómo es que sucede la intimidad? ¿Cómo es que suceden estas conversaciones quizás más personales, más secretas, en un lugar donde conviven tan amontonados un montón de personas? Y Claro. creo que eso es un poco lo que se termina sintiendo en la película, como esa tensión entre lo que se conoce y lo que va por detrás, por debajo. Bueno, y además otra cosa interesante que hay en tu película es la introducción de lo fantástico, Sí. que tiene algo que ver con el título también y que no lo voy a decir por qué, pero contanos cómo fue, cómo se te ocurrió en esa historia tan categóricamente real meter esto de lo imaginario.
Bueno, justo el otro día hablaba con unos amigos de que quizás como el término para mí más apropiado sea raro o extrañado y quizás no fantástico en el sentido de que si vamos como al término formalmente refiere a algo que tiene una naturaleza propia en sí misma, ¿no? Lo fantástico. Ujú. Y en el caso de la película, este extrañamiento, esta rareza que de pronto se torna un poco como fantástica, o sí, no sé si Fantástica porque no sigue el curso de lo lógico, por así exacto, decirlo. Exactamente, exacto. O sí, no sigue el curso de lo real, claro. ¿no? Bueno, es que para mí lo real, Sí, justamente a eso quería llegar, para mí sí, lo real es también esa posibilidad, porque claro. justo lo que yo me proponía era que todo lo que sucede como extraordinario surja de lo ordinario, o sea, que sea como Claro. una dimensión más de esos personajes y es parte del mundo con el que esos personajes viven y la relación de ellos con lo que los rodea. Entonces de pronto uno puede pensar estos elementos como elementos que conviven con ellos, como también nos pasa a nosotros, ¿no? Quizás no necesariamente tienen que ser algo que tocamos o vemos, pero también convivimos con esas otras cosas. Claro. Y entonces la posibilidad de materializarlos en la película a mí me permitía borrar un poco ese límite que separa lo normal de lo anormal o lo Ujú. ordinario de lo extraordinario desde los mismos personajes, Claro. desde su propia sensibilidad. Claro. Ahí digo, la ligazón desde que irrumpió, gracias, y yo lo celebro mucho esto de lo fantástico en el cine y nos fuimos un poco del policial, que en general era la Ujú, dominancia en el cine argentino. Digo, hay ahí esa ligazón que siempre hago entre Cortázar y Antín. Digo, eso que ujú, irrumpe en lo cotidiano y no se explica. ujú. Pasa, que la irrupción ya te da lo extraordinario. Y Sí. acá hay algo de esa casa que también se Casa empieza como a tomada. cerrar, Sí, y ¿no? viste que también uno puede pensar lo extraordinario porque está parado desde un Desde un lugar que lugar es de... lo ordinario, ¿no? Entonces Exacto, como que funciona como referencia. exacto. Algo que yo me proponía, que no sé si igual está logrado finalmente en la película, de todo el tiempo pensar cómo hacer que eso extraordinario forme parte también un poco de ese mundo ordinario para que deje, Sí, no la sea tan duda. fácil de ser Exactamente. clasificado. Sí, Bueno, vos Sí, jugás un poco con eso también sí, en la construcción de dos de tus personajes, es- que es cómo son y cómo los perciben. exacto, sí. Ese es un juego que yo usé mucho en general para toda la familia porque me interesaba mucho el tema de poder mirar detrás de esas estructuras que constituyen el universo familiar, por lo menos como institución, ¿no? ujú, Entonces de pronto poder correrse, ponerse un poquito desde el costado y ver qué hay detrás de ese disfraz o de esa fachada que es el padre, la madre, la abuela, para encontrar ahí detrás humanos, ¿no? Que están haciendo un poco lo que pueden, como pueden, con lo que tienen. Y entonces ahí mismo develar sus propias necesidades, sus deseos, sus oscuridades. Bueno, un poco es la naturaleza humana, ¿no? sí, Ujú. sí, Entonces, en el caso de la abuela y de Manuel se hace un poco más claro, pero en los otros también existe un poco ese juego y, y distorsionarlos, en ese sentido como desconfiar un poco de eso que estamos viendo, era la mm, propuesta. Siempre sí, fue como la propuesta inicial, ¿no? Construir un retrato familiar desconfiado y extrañado. totalmente. Sí, sí, corrido del lugar de lo que uno es previsible y por ahí empieza a pensar. Volviéndola a ver, veía el trabajo con la madre. Ujú. ¿No? Sí, Porque esa madre también, que obviamente es la madre que quiere cuidar a sus hijos y demás, empieza a apropiarse de una casa que no es de ella, de una forma muy rara, por ponerle a un calificativo. Y me parece que esto entra en esto que decías, de verle los dobleces, dejar sí, ahí ¿no? las Como cosas, hasta ¿no? cuál es el límite, hasta dónde somos capaces también de sostener las reglas, ¿no? Sociales y hasta dónde lo moral y lo ético también empieza a volverse como un poco difuso cuando hay necesidades que se vuelven mucho más como prioritarias, ¿no? Que son más urgentes. En esa urgencia de la crisis, un poco estos personajes empiezan a hacer lo que pueden y lo que creen que necesitan.
Bueno, este es el tipo de películas en los cuales lo que dicen los personajes va por un lado y lo que sienten va por otro. Nunca mejor sintetizado, ¿no? Y si querés podemos hablar de la escena de la pileta, Ujú. donde están los dos varones hablando, Sí, que es el ejemplo típico de el tipo de cine que seduce, que atrae, que muestra mucho más de lo que en apariencia se intenta, ¿no? ujú. Sí, justo en esto que te decía de la intimidad, dónde encontrar la intimidad en esos espacios tan opresivos y tan llenos de amontonamiento. Estas dos escenas se presentan un poco como eso, ¿no? Casi como una especie de momento paréntesis en la Íntimo. película donde hay mucha intimidad y la intimidad no sucede entre la madre y el padre, sino que sucede entre el tío y el padre y después la madre con la vecina. Exacto. Para mí esas dos escenas dialogan mucho entre sí porque Sí. parten de una misma pregunta, que es como la pregunta desde la mirada de la infancia, si se quiere, que es de qué hablan estas personas adultas cuando nadie las escucha, ¿no? Cuando no hay, cuando se pueden mostrar desde lo humano que es del rol que ocupan en la familia. Sí. Y un poco por ahí va la propuesta. En el caso de la piscina, de la pileta, perdón, a mí me interesaba un poco jugar con esta cosa medio erótica y medio de la sexualidad de los varones, que está bien siempre como muy reprimida, y cómo de pronto en esa agua medio estancada, estos dos hombres medio que se están bañando juntos y se confiesan algunas cosas que muy por detrás y de fondo están sugiriendo otras, ¿no? Claro, Ese tal cual. era un poco el objetivo. Y también me parecía que había algo medio terrorífico en el juego de imaginar a dos hombres hablando en secreto. No sé por qué, quizás por en cuestión de la cuestión del machismo instalado en la sociedad y todo. Inmediatamente pensar en eso me llevaba a un lugar un poco medio como turbio, por ¿Fue decirlo. ensayada esa escena? La ensayamos un poco, sí, Ajá. pasamos los diálogos, de hecho yo usé la Porque escena. surge tan espontánea que por eso lo Ujú. pregunto. Yo usé la escena para el casting, Ajá. hicimos en una parte del casting con esa escena, Ajá. entonces podíamos poner a dos actores juntos y a ver qué pasaba ahí. Y vos sabés que fue muy bueno porque es una escena que requiere de una complicidad. Y Sí, entonces dio una cierta intensidad también, ¿no? sí, donde no está, era Dramática. muy fácil ver cuando eso aparecía ahí. Y Claro. eso nos permitió, bueno, un Ah. poco orientarnos en el casting también. Cuando sobra el amontonamiento, la vía de comunicación se complica y estos chicos pareciera a veces también con el sin filtro de las infancias decir todo lo que los padres le dicen sobre el resto de los integrantes de la familia. Entonces Claro. no paran de decir, mi papá me dijo que tal cosa, vos tal cosa, que son esos espacios en los que uno no los ve en la película, pero supone que esos mensajes están ahí cruzados desde el chisme, desde el rumor, desde el ir como socavando, ¿no? Sí, como en general me parece que la adultez es un poco, llegar a ser adulto implica un poco corromperse, ¿no? En cierta manera, con esa mirada de la inocencia que uno como adulto también podría seguir sosteniendo. Pero bueno, empezamos a negociar, ¿no? Con la sociedad, con lo que nos toca, y creo que uno va relegando un poco eso. Incluso el lugar también de la duda, de la curiosidad. Se espera que un adulto tenga más respuestas que preguntas, ¿no? Sobre las cosas. Y un poco los niños para mí vienen a develar eso, ¿no? Como simplemente diciéndolo, rompen un montón de artificios que los adultos muchas veces hacemos para lidiar, ¿no? Con lo que creemos que está bien o que está mal, que puede ser correcto o incorrecto. Y bueno, ahí es donde entra, creo, un poco lo que se dice y lo que no, o cómo se dice, lo que debe ser y lo que no. Y los niños con una pregunta o con una frase simplemente lo desmoronan en 2 segundos. No, y además qué interesantemente descripta que está la ambivalencia, porque esta pareja de padres que se imponen por presencia y por fuerza a ocupar una casa, están prácticamente a la deriva Sí. en sus vidas y en sus proyectos y en sus objetivos, ¿no? Ujú. Vos sabés que el otro día veía la película y algo que pensaba es que esos padres tienen mucho que ver también conmigo hoy, porque digo, Ajá, tienen más o menos la misma edad en la ficción. claro.
Y un poco creo que es parte de la adultez que nos toca hoy, la deriva, ¿no? Estar como un poco desorientados también. Y en un Porque país como este es natural es que pase, ¿no? más todavía, Con este sí, gobierno, este totalmente. tipo de gobierno. Totalmente. Como que no existe ya esa posibilidad de pensar, ¿no? Como en un proyecto del futuro, De ¿no? reafirmarse. Ajá. Sí. Y entonces me empezó a resonar un poco lo que pasó. Y ahí viene una relación que hago también con el contexto. Entonces, estos padres que están en un contexto quizás parecido al que Muy vivimos parecida a hoy. la Claro. situación de hoy. Sí. Exactamente estaba Sí. pensando en eso. Sí. Sí. Y entonces se hizo muy natural ese sentido de la desorientación. Y es algo que a mí me atrae mucho porque también en una casa que se está convirtiendo todo el tiempo en una cosa o en otra que va cambiando, yo pienso que es un poco natural que todo termine en algo desorientados, ¿no? Sumado también a la crisis. Y mi intención era que conforme avance la película, estos personajes eso se vaya pronunciando, ¿no? Se los ve un poco más erráticos, al padre se lo ve más abatido, Sí, claro. cada vez más como un fantasma caminando por la casa. Sí. Y creo que es como esta idea, ¿no? De lo incierto que resulta de pronto proyectarse, afirmarse hacia un futuro cuando no hay una estructura, un contexto que te ampare. Y la película en ese sentido para mí es un poco una fábula sobre el desamparo de un niño que busca amparo en sus padres, unos padres que buscan amparo en una sociedad, en un Una sistema sociedad que que no busca existe. amparo en un sistema. Así es. Así es. Y ahí pienso en algo que le haces cantar a Cristina, es el personaje de la nena, Sí. ¿no? Esa canción que creo que se llama Propiedad Privada, si no me equivoco, y que es más creo que en mi generación que de la tuya. Sí. ¿Cómo llega eso? Porque la canción tiene mucho que ver con esto, propiedad privada, pero es en cuanto a una relación amorosa y la cuestión de la propiedad del hombre machista frente a la mujer, pero te resuena desde otro lado, porque además la canta varias veces. Sí, bueno, originalmente la nota que me llevó a esa escena era un recuerdo de mi hermana cantando las canciones de folclore en una época donde mi familia también miraba mucho el Festival de Cosquín, de Jesús María, ¿viste? Y recuerdo un verano de cantar mucho eso, como juntarnos con mis abuelos y mis tíos y que mi hermana cantara y de pronto me empezó a resonar esto de estas letras que encarnan al macho alfa de una sociedad y de mi hermana cantándolas con casi por un entretenimiento, un disfrute, sin conciencia real de lo que las letras por ahí Estaban proyectan. diciendo, claro. Y ese juego me parecía que iba muy bien con esto que yo te decía hace un rato de cómo estos personajes, hay algo que se filtra, que se muestra un costado de otra cosa de ellos, ¿no? Sí. Y ahí en ese caso creo que es la inocencia de la niña y como un poco lo que se impone en ese momento está en ella también, ¿no? Sí, sí. Después yo lo usé un poco la peli como para anunciar lo que está sucediendo de alguna manera. Claro. Sí. Totalmente. Hay un personaje que entra y sale todo el tiempo de la familia. ¿Por qué lo introdujiste en la historia? Porque es un poco un elemento más disonante y que tal vez de alguna manera disocia la progresión del relato, ¿no? Ujú. Me refiero al tío. Sí. El tío me parecía una buena forma de contar eso que no te, como el verdadero outsider, digamos, el que directamente no está jugando en las reglas del juego para nada. Y un aspecto también de la masculinidad que encarna él, que es como justamente eso, que es de pronto ese desentendimiento absoluto del otro y su interés solo por propiciarse a él mismo lo que desea y casi como en una especie de juego infantil porque es un personaje que también tiene algo de infantil, ¿viste? Cuando empieza a estar jugando bajo el agua. Sí. Me parecía que de pronto él tenía como una cierta libertad por esas características que lo conforman, una cierta libertad para moverse también entre esos mundos. Y entonces de pronto puede ser polémico, pero se vuelve difícil juzgarlos, ¿no? Bueno, como también puede pasar Sí, la madre, porque sí, uno sí. de pronto entiende un poco la naturaleza de esos personajes y sus razones. Sí, sí.
Hay algo que sabemos que un director no tiene que hacer, y menos en una ópera prima, que es filmar con animales y con chicos. Si filmaste con Ajá. animales y con chicos, Claro. todo el elenco está muy bien, pero digo, los chicos, manual, Sí, Bueno, Manuel obtuvo un galardón en el festival, exactamente, mejor que no actuación. lo dijimos al aire, Sí. ¿no? Mejor actor o mejor actuación, el Festival de Cine de Fin del Mundo. así Sí. es. Bueno, En Simón, Ushuaia. que es quien interpreta a Exacto. Manuel, es un niño muy, muy inteligente y muy sensible, ¿no? Como que yo creo que él entendió muy fácil la película y el personaje, sin que habláramos demasiado, fue más poner el cuerpo y ver qué pasaba ahí. Trabajamos con Soledad San Martín, que es la directora de actores y de casting. Y bueno, rápidamente yo sentí que podía como apoyarme en él, a darle un espacio también para que él proponga algo. Y hay mucho del tiempo de las escenas, de sus acciones que están propuestas por él, que tratamos de no coartar, ¿no? Como de no manipular tanto. Después sí, ya en las escenas más grupales o con los diálogos, sí trabajamos un poco más estrictamente en eso, pero en general era el que llevaba un poco ese tiempo. Y bueno, con esto de los niños y los perros, creo que si no hubiera eso no tendríamos película. Claro, Entonces, no claro, sé si obvio, existe la obvio que sí. posibilidad No, de no, que... obvio que La no. verdad, cada personaje es tan rico que merece una película en sí mismo. Bueno, estoy ¿No? escribiendo otra que Ajá. justo está inspirada o empieza en esa escena de la piscina de Ah, estos dos mira. hombres Ah. hablando. Bueno, y una cosa que no dijimos, aprovecho, lo meto rápido, es el universo marteliano que está Ujú. presente en tu película. Me lo han dicho, sí. Sí, Bueno, en principio, bueno, es como una especie de halago, ¿no? Como me parece que Lucrecia y las películas de Lucrecia son espectaculares. Yo las he visto a todas muchas veces y siempre me gusta escuchar lo que tiene para decir porque me parece una persona muy lúcida y que siempre sus conversaciones revelan algo. Si no te revelan algo, le ponen palabras a algo que vos no sabías cómo ¿Cómo es? decir. Eso me sí, parece sí, sí. increíble. Siempre aporta, Ajá. digamos. Y bueno, creo que algo de todo eso se filtra, ¿no? Como de. Yo creo que de forma autodidacta he aprendido, entre comillas, si es que se puede aprender así, un poco sobre cine y el cine a través de mirar Mirá. esas películas, de escuchar lo que ella tiene para decir y también de otros directores. Entonces creo que hay algo que se filtra de eso, también porque sus películas retratan una vida, bueno, en Salta, que también es una vida más lejana a la de la capital. Claro. Por otro lado, siento también que de alguna manera ella ha cristalizado como una imagen del interior del país y entonces, a partir de esa idea, yo intenté encontrar, correrme un poco y entender qué pasa en Córdoba, cómo retratar lo más fielmente posible, por lo menos como yo lo veo, Ujú. a esa vida del barrio del sur, de una casa de obreros en Córdoba. La película va al Gomón todos los días, ¿verdad? Ajá, sí, desde el jueves pasado vamos a estar hasta el miércoles que viene. Bueno, ojalá que siga, además de esta primera Esperemos. semana, para que mucha gente pueda acceder a esta gran película, Sí, que es una ópera prima. además. Y sorprende justamente por eso, porque es ópera prima y tiene una solidez realmente increíble. Bueno, me alegro que lo sientan así y es un gran mérito de todo el equipo que trabajó muchísimo, artistas y técnicos cordobeses de mucho talento. Gracias, Matías. Hay Gracias. suerte. ¿Eh? Gracias a ustedes. Por favor. Bueno, vamos a escuchar el segundo y último tema de hoy que corresponde a la película Corazón delator y en este caso Gustavo Cerati interpreta la canción del mismo nombre. Aquí va.